Comienzo con las características de los materiales aplicados en la ingeniería. El primer material que se tiene son los materiales metálicos. Se llaman metales a aquellos materiales que son buenos conductores del calor y de electricidad, tienen una alta densidad y tienen una alta capacidad de reflexión. Existen tipos de materiales mecánicos. Estos se dividen en ferrosos y no ferrosos. Los ferrosos tienen una subdivisión, que son el acero, la fundición y el hierro forjado. Los no ferrosos se dividen en pesados, ligeros y ultraligeros. Luego se tienen las propiedades de los materiales metálicos. Algunas de ellas son la maleabilidad, que es la fácil manipulación de un material; la ductibilidad, que es la propiedad de un material de extenderse formando hilos o cables; la dureza, que es la resistencia que opone un material a ser rayado por otro; la tenacidad, que es la resistencia que ofrece un material al romperse cuando es golpeado; y la fragilidad, que es la capacidad de un material de romperse muy fácilmente. Luego se tiene la clasificación de los metales. Los metales se dividen en la tabla periódica, están divididos por partes. El primero es el metal alcalino. Los metales alcalinos son brillantes, blandos y muy reactivos. En condiciones normales presentan muy baja densidad y son buenos conductores del calor y de electricidad. Luego se tiene a los metales alcalino-térreos. Estos son más duros y menos reactivos que los alcalinos. Tienen mucha densidad y son buenos conductores de calor y electricidad. Luego se tiene a los metales de transición. Casi todos estos metales son duros y tienen un muy punto elevado de ebullición y fusión. Luego se tiene a los lantánidos. Estos elementos son muy similares entre sí y son muy abundantes en la superficie terrestre. Luego se tiene a los actínidos. Estos tienen un muy alto número atómico, la mayoría de ellos son reactivos. Luego se tienen a los transactínidos. Estos tienen un isótopo de vida media, porque son muy reactivos y son creados únicamente por síntesis en laboratorios. Luego, otro tipo de material es el material cerámico. El material cerámico se refiere a aquel material de carácter inorgánico que se ha obtenido de una materia prima mineral y que ha sido modificado en frío. Algunas de las propiedades de los materiales metálicos son resistentes a los agentes químicos, pueden fabricarse en diferentes formas en divisiones. Comparado con los metales y plásticos, son duros y no oxidables y tienen una alta resistencia a la corrosión y a los efectos de erosión de los agentes atmosféricos. Luego se tiene la clasificación de los materiales cerámicos. Estos se dividen en dos grandes grupos, que es la cerámica gruesa y la cerámica fina. Comenzando con la cerámica gruesa, esto quiere decir que no ha sufrido vidrificación, es decir, que no llega a fundirse totalmente con la arena. Estos se dividen en que son arcilla cocida, losa italiana, losa inglesa y refractarios. Comenzando con la arcilla cocida, se dice que su punto de cocción es a 800 grados centígrados y que a veces la pieza se recubre de un color blanco y se denomina losa estañífera. Con ella se fabrican baldosas, ladrillos y tejas. Luego se tiene a la losa italiana. La losa italiana se fabrica con una arcilla entre amarilla y rojiza. La temperatura de cocción es a los 1000 grados centígrados y se emplea para fabricar vajillas baratas y adornos. Luego se tiene la losa inglesa. La losa inglesa es fabricada de arcilla arenosa y a la cual se le ha eliminado el óxido de hierro. La cocción se realiza en dos partes. La primera se mete al horno a unos 1100 grados centígrados, se la saca y se la recubre con esmalte. Y la segunda parte es que se introduce de nuevo al horno a la misma temperatura. Luego se tienen los refractarios. Los refractarios se fabrican a partir de arcillas mezcladas con óxidos de aluminio, torio, belirio y circonio. Su cocción se efectúa entre los 1300 y los 1600 grados centígrados. Esta también son productos que pueden resistir hasta los 3000 grados centígrados. Las aplicaciones más usuales son ladrillos. Luego, en el otro grupo se tiene la cerámica fina. La cerámica fina es la que se somete a temperaturas demasiadas altas y así se puede vitrificar completamente con la arena. Esta también se divide en grés cerámico común, grés cerámico fino y porcelana. El grés cerámico común se obtiene a partir de arcillas ordinarias sometidas a unas temperaturas de 1300 grados centígrados. El grés cerámico fino se obtiene a partir de arcillas mezcladas con óxidos metálicos y con una cocción a 1300 grados centígrados.
Cuando está a punto de finalizar la cocción, se impregnan los objetos de sal marina que reaccionan con la arcilla formando una fina capa de cicolealuminato. Su mayor empleo es para vajillas y azulejos. Luego, por último, tiene la porcelana, que es obtenido a partir de una arcilla muy pura. Su cocción se hace entre los 1000 y 3000 grados centígrados y tras aplicarse una capa de esmalte se vuelve a meter al horno y puede llegar a una temperatura hasta de los 1800 grados centígrados. Esta porcelana tiene muchas funciones en el hogar como vajillas, tazas de café, platos, etc. Y en la parte de la industria se usan como aislantes en transformadores. Ahora vamos a hablar sobre las estructuras químicas y los tipos de enlaces principales. Metales. Estudios de difracción de rayos X han permitido determinar la estructura de muchos elementos metálicos, revelando la existencia de empaquetamientos compactos en muchos de ellos. Ello indica que presenta una débil tendencia a formar en esas estructuras enlaces covalentes dirigidos. Una consecuencia de la compactación es la alta densidad de dichos metales, ya que existe una gran cantidad de masa en un volumen mínimo. Como se puede ver en la tabla, muestra las estructuras cristalinas que presentan algunos metales en condiciones suaves, por ejemplo a 25 grados centígrados y una atmósfera. En la tabla aparecen dos estructuras no comentadas hasta ahora, la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica primitiva. Estas son dos estructuras menos compactas que las dos anteriores. La estructura cúbica centrada en el cuerpo presenta como celda unidad un cubo formado por 8 esferas con una novena en el centro. Los metales con esta estructura presentan obviamente un número de coordinación 8. Una estructura aún menos frecuente es la cúbica primitiva, cuya celda unidad coincide con la anterior, exceptuando por la esfera del centro del cubo. El número de coordinación en esta estructura es 6 y tan solo la presencia del polonio, como se pudo observar en la tabla. A presión y temperaturas ambientes. Con estas 4 estructuras se puede explicar la inmensa mayoría de las estructuras que presentan los metales, pues en muchos casos las estructuras reales son mezclas de las mismas. Los metales puros, o sea con estructura cristalina de átomos iguales, son muy difíciles de obtener y en general no tienen aplicaciones tecnológicas, por eso casi todos contienen en forma natural o artificial átomos de elementos extraños. A estas mezclas de metales modificados se las denomina aleaciones. En sus estructuras cristalinas, uno o varios átomos del metal se reemplazan por los del elemento agregado. Con las aleaciones se consigue modificar las propiedades de los metales para lograr distintas características. Estas tienen diversos usos industriales. Como se puede observar en esta gráfica, tenemos varios elementos con su correspondiente porcentaje y propiedades químicas, propiedades mecánicas, que es lo que utilizan los ingenieros para saber a qué campo se debe utilizar cada material. Cerámicos. En general, los materiales cerámicos son típicamente duros y frágiles con baja tenacidad y ductilidad. Los materiales cerámicos se comportan usualmente como buenos aislantes eléctricos y térmicos debido a la ausencia de electrones conductores. Normalmente estos poseen temperaturas de función relativamente altas y asimismo una estabilidad relativamente alta en la mayoría de los medios más agresivos debido a la estabilidad de sus fuertes enlaces. Debido a estas propiedades, los materiales cerámicos son indispensables para muchos de los diseños en ingeniería. Estos pueden ser cristalinos, no cristalinos o una mezcla de ambas. Se presentan en las más variadas formas, de estructuras muy simples a las más complejas mezclas de fases. Su abundancia en la naturaleza y las diferencias que presentan en sus propiedades respecto a las de los metales los convierten en materiales sumamente importantes. Según su estructura, los cerámicos pueden clasificarse en dos grandes grupos, los cerámicos o cristalinos y los no cristalinos o vidrios. A su vez, los cristalinos pueden ser monocristalinos o policristalinos. Los que presentan estructura policristalina o no cristalina pueden a su vez ser monofásicos o polifásicos. Las cerámicas cristalinas pueden clasificarse en 3 grupos. Las cerámicas de silicato, cuya unidad estructural fundamental es el óxido de silicio, incluyen por ejemplo la porcelana y los materiales refractarios. Los cerámicos de óxido sin silicato son compuestos a los que se le agregan impurezas como el óxido de berilio. Los cerámicos sin óxidos como el sulfuro de zinc se utilizan como material para elementos calefactores de horno, así como material abrasivo. Algunos compuestos cerámicos con estructuras clínicas relativamente sencillas están recogidos en esta tabla. Enlaces. En los compuestos cerámicos listados, el enlace atómico es una mezcla de los tipos iónico y covalente. Para los enlaces
entre átomos en estos compuestos se pueden obtener considerando las diferencias de electronegatividad entre los diferentes tipos de átomos en los compuestos y utilizando la ecuación de Pauling para el porcentaje de carácter iónico. La cantidad de enlace iónico o covalente entre los átomos de esos compuestos es importante porque determina en alguna medida qué tipo de estructura cristalina formará en el compuesto cerámico. Los sólidos cerámicos o iónicos, el empaquetamiento de los iones está determinado principalmente por los siguientes factores: el tamaño relativo de los iones en el sólido iónico, considerando los iones como esferas compactas de radio definido, y la necesidad de balancear las cargas electroestáticas para mantener la neutralidad eléctrica en el sólido iónico. Los polímeros se forman por la unión de un gran número de moléculas de bajo peso molecular denominadas monómeros. Los plásticos son ejemplo de polímeros. La imagen muestra una analogía entre un polímero y un tren. Un tren está conformado por la unión de muchos vagones que se repiten. En el caso de un polímero se repiten estructuras pequeñas denominadas monómeros. Un polímero, por tanto, es un compuesto orgánico que puede ser de origen natural o sintético con alto peso molecular formado por unidades estructurales repetidas llamadas monómeros. En la vida diaria les damos el nombre general de plástico porque los plásticos que usamos son polímeros. Sin embargo, debemos tener claro que existen otros tipos de polímero que no necesariamente tienen el aspecto de un plástico común. En esta vez vamos a hablar de lo que son los polímeros. En primer lugar, los que son los polímeros, según su origen, se clasifican en lo que son polímeros naturales. Eso significa que su origen es biológico. Los polímeros sintéticos, es decir, que son creados enteramente por el ser humano. Después lo que son los polímeros semisintéticos. Estos son creados por la transformación entre lo que es polímeros naturales. Después de esto tenemos lo que son los polímeros según su composición. Estos se clasifican en polímeros orgánicos, que poseen una cadena principal de átomos de carbono, lo que son los polímeros orgánicos vinílicos. Estos son semejantes a los orgánicos, pero con enlaces dobles de carbono a carbono. Estos incluyen lo que es las polilefinas, estirénicos, lo que son los vinílicos, halogenados y acrílicos. Después lo que son los polímeros orgánicos no vinílicos. Estos poseen átomos de oxígeno o nitrógeno en su cadena principal, además de carbonos. Incluyen lo que son los poliésteres, los poliaminas y los poliuretanos. Y por último, lo que son los polímeros inorgánicos. Estos son basados en otros elementos, por ejemplo, como el azufre, los polisulfuros o el silicio. Después vemos lo que son los polímeros según su reacción al aumentar la temperatura. Estos se clasifican en lo que son polímeros elastómeros, es decir, que se deforman al aumentar la temperatura. Los polímeros termoestables, cuando se eleva su temperatura se descompone químicamente, es decir, que no se deforma, o sea que no fluye el material. Y por último lo que son los polímeros termoplásticos, que significa que al elevar la temperatura se derriten y pasan al estado líquido, pero cuando se enfrían vuelven a pasar al estado sólido. Primero vamos a ver lo que son los polímeros naturales. Estos son aquellos que provienen del reino vegetal o animal, como lo que son la seda, la lana, el algodón, la celulosa, el almidón, las proteínas, el caucho, natural obviamente, el látex, el hule, entre otros. Después lo que son los polímeros sintéticos. Estos son creados por el hombre a partir de elementos propios de la naturaleza. Estos polímeros sintéticos son creados para funciones específicas y poseen características para cumplir estas mismas. Después lo que son los polímeros semisintéticos. Estos se deben obtener por transformación de polímeros naturales. Por ejemplo, lo que es, como se muestra aquí en la imagen, lo que es el caucho vulcanizado. Aquí también hay otro ejemplo que es la nitrocelulosa y la etonina. De ahí lo que son los polímeros orgánicos. Estos poseen átomos de carbono en su estructura y pueden llegar a ser naturales o sintéticos. Por ejemplo, son las olefinas, los poliésteres, las poliamidas, los vinilos, los acetálicos, entre otros. Después lo que son los polímeros orgánicos vinílicos. Este tipo de polímeros cuya cadena principal está formada exclusivamente por átomos de carbono. Por ejemplo, el polietileno. Después siguen lo que son los polímeros orgánicos no vinílicos. Este tipo de polímeros que poseen carbono y átomos de oxígeno y o nitrógeno en su cadena principal. Por ejemplo, son los poliésteres, los poliuretanos, entre otros.
Después son los que son los polímeros inorgánicos. Esta clase de polímeros no llega a incluir átomos de carbono. Estos se pueden llegar a clasificar en totalmente inorgánicos, inorgánicos más orgánicos, organometálicos y lo que son polímeros híbridos, orgánico-inorgánicos. Después toca lo que son los polímeros elastómeros. Estos son aquellos tipos de compuestos que incluyen no metales en su composición y que muestran un comportamiento elástico. Después toca lo que son los polímeros termoestables. Estos son polímeros infusibles e insolubles. La razón de tal comportamiento estriba en que las cadenas de estos materiales llegan a formar una red tridimensional, es decir, que sea espacial, entrelazándose con fuentes de enlaces equivalentes. Y por último, lo que son polímeros termoplásticos. Un polímero termoplástico llega a ser un material plástico que a temperaturas relativamente altas se llega a volver frágil y deformable o flexible, y se funde cuando se calienta y se endurece en un estado de transición vítrea cuando se enfría lo suficiente. Cada monómero es el conjunto mínimo estable de los átomos unidos por enlaces covalentes. Por ejemplo, el monómero de etileno es el indicado a la izquierda y la adición de n moléculas de etileno nos lleva al polímero polietileno, como se indica a continuación. Asimismo, en esta tabla podemos encontrar las energías y longitudes de los monómeros más utilizados. Por otro lado tenemos los composites. Casi todos los elementos de nuevos composites o compuestos están constituidos por dos fases, una sustentante o matriz y otra reforzante que está inmersa o firmemente adherida a la primera. La fase matriz del composite suele ser la más tenaz, aunque también la menos resistente y dura. La fase reforzante suele ser por el contrario la de mayor resistencia y con más alto módulo elástico, pero también la de mayor fragilidad. Combinación y composición de dureza y blandura, fragilidad y tenacidad en los compuestos bien diseñados hace que estos materiales tengan muchas aplicaciones y respondan a muy variadas exigencias constructivas. En definitiva, podemos decir que la fibra aporta rigidez y resistencia y que la matriz es flexible y poco resistente. Aglomera las fibras, les da forma y transmite los refuerzos entre fibras. Dentro de los composites se pueden establecer tres tipos. Composites particulados, cuya fase inmersa en la matriz se compone de partículas con formas más o menos aproximadas a la esférica. Composites fibrosos, llamados así cuando el material de refuerzo está formado por fibras. Esto es por elementos en los que una dimensión predomina notablemente sobre las otras dos. Dentro del compuesto, las fibras de refuerzo pueden quedar orientadas de diversas formas, como se muestra en la figura 2, donde la A es unidirección de fibras largas, la B de manera aleatoria de fibras cortas, la C con disposición ortogonal de mallas ortogonales, y la D en varias capas alternadas. Y por último, los composites laminados son aquellos en los que suelen alternarse las fases componentes en forma laminar y no siempre con espesores semejantes. Aquí podemos ver varios composites que se encuentran en la naturaleza. Existen varios tipos de propiedades de los materiales, las cuales son físicas y magnéticas, térmicas y electromagnéticas. Una de esas es la elasticidad, que es la propiedad del material que permite el cambio de forma en respuesta a la aplicación de cargas. El cuerpo retoma su tamaño y forma original cuando las cargas son quitadas totalmente. Las fuerzas internas que actúan entre partículas consecutivas también son directamente proporcionales a las cargas externas. La ductilidad es la propiedad que permite que un material se siga deformando sin llegar a la fractura. Un material dúctil es capaz de alcanzar un alto nivel de deformación plástica antes de fallar. La rigidez es una medida relativa de la resistencia a la deformación de un material expuesto a cargas. Mientras mayor sea el esfuerzo necesitado para producir una deformación determinada, más rígido será el material. La propiedad opuesta a la rigidez es la flexibilidad, y los conceptos de rigidez y flexibilidad son relativos y se establecen mediante una comparación entre los distintos materiales. La plasticidad es la habilidad de un material para adoptar nuevas formas bajo presión y retener esa nueva forma. El rango de adaptación puede variar considerablemente de acuerdo con el material y sus condiciones. Es la propiedad del material que permite retención de deformaciones permanentes, sin que se produzca una falla. La resiliencia es una capacidad con la que cuenta un material para poder absorber energía dentro del rango elástico. Aquí en la tabla de las diferentes fuerzas que soportan los diferentes tipos de materiales. Aquí se denominan los aceros inoxidables, aceros de alta resistencia, bronce comercial, latón laminado, aluminio y cobre. Un material frágil es aquel que soporta poca deformación pasado el límite de elasticidad.
es decir, tiene poca o ninguna plasticidad. El tipo de falla es repentino y catastrófico. Tanto la fragilidad como la ductilidad de un material son medidas arbitrarias, pero puede decirse que un material con un alargamiento mayor al 5% es dúctil y menor al de 5% es frágil. La tenacidad es la capacidad de absorber energía en el campo plástico antes de fracturarse. Se determina como el área bajo la curva de esfuerzo de formación ingenieril. Una mayor tenacidad significa un incremento en la cantidad de energía necesitada para producir la condición de daño especificado. Y ahora voy a hablar sobre las propiedades térmicas de los materiales. Existen también varios tipos de propiedades térmicas de los materiales, las cuales son la capacidad calorífica, la conductividad térmica y el coeficiente de dilatación. La capacidad calorífica es la capacidad para variar en un Kelvin la temperatura de un mol de un material. La conductividad térmica determina la velocidad en que la temperatura se transmite en el material, siendo el factor de máxima importancia en aplicaciones que involucren la transferencia de calor, como por ejemplo los moldes de solidificación, intercambiadores, pantallas aislantes, entre muchos otros. El coeficiente de dilatación quiere decir que al aumentar la temperatura, los átomos vibran con mayor amplitud alrededor de su posición de equilibrio, y lo que provoca que se produzca un incremento en la distancia interatómica de equilibrio, y por lo tanto el material aumenta de dimensiones. El conocimiento del coeficiente de expansión térmica o coeficiente de dilatación permite determinar los cambios dimensionales que sufre un material como consecuencia del cambio de temperatura. Aquí hay unas imágenes de la capacidad calorífica molar a presión constante, como aumenta, y de las características térmicas de los diferentes materiales, y de cómo se dilatan a qué temperaturas. Voy a hablar sobre también los materiales magnéticos. Y los materiales magnéticos forman una parte fundamental de numerosos equipos y dispositivos industriales en los campos de la ingeniería eléctrica y electrónica. Se usan en transformadores, motores, generadores eléctricos, y bueno, estos son algunos ejemplos clásicos de máquinas cuyo buen funcionamiento depende siempre de una adecuada selección de este tipo de materiales. Existen también dos tipos de estos, que son los materiales magnéticos blandos y los materiales magnéticos duros. Los materiales magnéticos blandos se emplean en máquinas eléctricas y dispositivos que requieren una fácil magnetización y desmagnetización, independientemente del tipo de dispositivo donde se emplearán. Este tipo de materiales constituye siempre los núcleos en el interior del bobinado, lo que permite incrementar el valor de la inducción creada por la bobina. Y los materiales magnéticos duros, al contrario de los materiales magnéticos blandos, su material es deseable. Se necesita una alta inducción residual cuando se elimina el campo aplicado, y una alta fuerza coerciva o resistencia a la desmagnetización, de forma que una vez imantado se convierte en un imán permanente, capaz de proporcionar un campo eléctrico al exterior sin necesidad de que existan bobinados y paso de corriente. En conclusión, se puede llegar a de que cada tipo de material, ya sea metálico, polímero y composites, tiene un gran uso en nuestra vida diaria, en la ingeniería por sus propiedades, permitiendo a la industria abrirse aún más a este tipo de área. Como conclusión, se puede decir que cada tipo de material, ya sea metálico, cerámico, polímero o compósito, tiene un gran uso en la vida diaria y en la ingeniería por las propiedades que posee cada uno. Y en la opinión se puede decir que cada material es distinto y se le puede dar un uso único dependiendo de sus características. Y en nuestras opiniones como grupo es que se puede decir que cada material es distinto y se le puede dar un uso único dependiendo de sus características.